Presidente, ayer el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que si bien hay que buscar no asfixiar a la economía, tampoco se debe desconfinar demasiado rápido ante un repunte de casos de COVID. En este sentido, y con otro estado sumado a semáforo rojo, a Chihuahua, ¿no? Durango, ¿qué medidas adicionales tomará el gobierno en caso de que siga esta tendencia? ¿Y se estaría previendo un nuevo confinamiento o una nueva jornada de sana distancia como la que ya vivimos hace unos meses? ¿En qué condiciones se daría eso? Si han platicado esto en el Gabinete de Salud. Sí, ayer hablamos de eso en la noche, nos reunimos todos con el Gabinete de Salud y se analizó la situación estado por estado y se considera que vamos a seguir aplicando las medidas, apoyando los estados en donde ha habido un crecimiento en infecciones, donde ha habido más contagio. Afortunadamente no es un asunto generalizado, hay estados en donde no hay aumento de contagios y lo más importante de todo es que no hay incremento en el número de fallecidos, que eso es lo que más nos importa, que no se pierdan vidas, y estamos llevando a cabo un plan para reforzar la atención médica en estados que lo requieren, que lo necesitan. Es el caso de Chihuahua, es el caso de Durango, es el caso de Coahuila y otros 2 o 3 estados, Nuevo León. Ya SOET tiene un informe de cómo se está reforzando toda la atención en el Seguro Social en estos estados. ¿Por qué no los explicas? Pero nosotros consideramos que, a diferencia de Europa, porque cada país pues aplica sus políticas, nosotros no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento, regresar a cerrar establecimientos comerciales. No es necesario. Estamos confiando mucho, como siempre, en la gente, en que nos ayuden, que todos nos cuidemos, ¿sí? Que somos mayores de edad, que el pueblo de México es un pueblo muy responsable, lo ha demostrado, y no vamos a aplicar medidas coercitivas, nada de toque de queda, nada de medidas autoritarias. O sea, no necesitamos eso. Si vemos que se genera una situación que amerite medidas especiales, aquí vamos a hacer un llamado, como lo hicimos desde el principio. Dijimos, vamos a guardarnos, y la gente nos hizo caso, y por eso no se desbordó la pandemia y nos dio tiempo de tener las camas y de tener los equipos y de tener los especialistas para que nadie se quedara sin una cama, sin un ventilador, sin un médico. Fue muy buena la estrategia y funcionó por el apoyo de la gente. Los adultos mayores recibieron por anticipado sus pensiones, se guardaron. Además, si se requiere, en el caso que fuese necesario, le pediríamos
que se cuidara la población adulta, porque nosotros tenemos esa fortaleza, tenemos familias muy fraternas, muy integradas. Siempre he dicho, la principal institución de seguridad social en México es la familia. Entonces, por eso tenemos ventaja, no se abandona a los adultos mayores, se les cuida. Entonces, si se necesitara, sería el llamado a ver, vamos a cuidar a nuestros ancianos, vamos a cuidarlos porque es población más frágil, más vulnerable, y lo mismo con los enfermos crónicos. Pero no estamos en una situación de alarma, también eso que nos tranquilice, porque una cosa es Europa y otra cosa es nuestro país. Presidente, digamos, las medidas que se están tomando ahorita son focalizadas a los estados. Nada más en los estados donde ha habido un incremento de contagios, no necesariamente de fallecidos, ¿sí? Y lo podemos ver, o sea, incluso en Chihuahua. ¿No está la gráfica de Chihuahua? Bueno, aquí están los… No vino el doctor, pero a ver, van a ver la gráfica de Chihuahua, que es de los estados donde tenemos más ocupación por COVID. Así está, ya está bajando. Esto es contagios. Pero miren, defunciones. Y eso es lo que más debemos de cuidar. Y por eso, ahorita vas a explicarles, a ver si también les puedes explicar sobre la reconversión que estamos haciendo para la utilización de los mejores hospitales. Sí, muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, sí son varias estrategias en este momento por parte de todo el sector salud, del que desde luego participa el Seguro Social. Primero, para el desconfinamiento, es decir, todos los estados que tienen ya decrecimiento en el número de contagios y el número de hospitalizaciones, e incluso los que ya están en semáforo verde o que ya están en alguna situación de una meseta prolongada, pero que ya se han reactivado sectores de la economía, este desconfinamiento tiene que ser de colaboración y de acuerdo y de participación de todos los sectores. Por eso el trabajo con el sector empresarial es tan importante, porque uno de los segmentos de la población que más tiene movilidad en este momento pues son los trabajadores, quienes están ya acudiendo a los centros de trabajo. Eso es por una parte. En ese sentido, para que ese desconfinamiento al mismo tiempo permita aperturar servicios para otros padecimientos, pues que son igual importantes de atender y que mucha gente ya tiene esa necesidad de acudir a una consulta, a una cirugía que se ha programado, se estableció a partir de esta instrucción que nos dio el presidente de sectorialmente identificar cuáles son los hospitales que han tenido mayor productividad, es decir, que han tenido mayor número de casos, pero al mismo tiempo mejores datos en términos de la letalidad, es decir, aquellos que han tenido el mayor número de altas por mejoría. En ese sentido, lo que estamos haciendo en esta identificación, en donde entran
todos los hospitales de todo el sector, los de la Secretaría de Salud, los que están en los servicios estatales, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena e incluso los privados. Con este trabajo de identificación que se está haciendo, se van a poder establecer unidades médicas específicas para COVID, para también ir haciendo la reapertura y la continuidad de los servicios para otros padecimientos que también deben de ser igual atendidos. De la mano de esto, y esto que ha mencionado el presidente es muy importante, porque las estrategias que se están implementando para evitar el número de fallecimientos en los hospitales pasan por dos cosas. Por un lado, la búsqueda intencionada de casos, es decir, promover más, se ha hecho aquí en la Ciudad de México, se ha hecho en estados como Chiapas, en varias entidades, en donde se busca entre los grupos vulnerables e incluso en trabajos casa por casa, se busca casos y ahí donde se identifican se hacen el trabajo de control de los contactos para poder identificar en dónde puede haber población contagiada. Hay que recordar que no toda la población que se contagia, bueno, algunos no manifiestan síntomas, pero hay un número muy importante que incluso manifestando síntomas no requieren de hospitalización. En ese sentido es la tercera estrategia, que es un monitoreo mucho más cercano de los casos ambulatorios, es decir, personas que ya están confirmadas con la enfermedad, que no requieren de hospitalización, se les ha estado monitoreando de manera remota con teleconsultas, llamadas telefónicas, en muchos casos, y nosotros nos hemos sumado también a esta estrategia de la Secretaría de Salud, se están distribuyendo oxímetros de pulso para que en las llamadas el médico le diga qué tiene que hacer. También, desde luego, otras medidas para grupos vulnerables, por ejemplo, personas que viven con diabetes o hipertensión, para que estén checando sus niveles de glucosa y otros indicadores. Esto permite algo que es bien importante, la hospitalización temprana, no esperarse demasiado a acudir a un hospital para recibir atención. En el momento que alguien acude, en las primeras etapas de la enfermedad, cuando los síntomas todavía no son severos, es mucho lo que se puede hacer en los hospitales públicos, y eso es otra cosa que estamos promoviendo para evitar en ese sentido altas tasas de letalidad. Entonces, entre todas esas estrategias, estamos convencidos que se puede hacer un desconfinamiento seguro, colaborativo, solidario y, como lo ha mencionado el presidente, sin necesidad de estas medidas de coerción o prohibitivas que pues tampoco necesariamente han tenido buenos resultados en otros países. Nosotros creemos que hay una forma diferente, trabajando de cerca con la sociedad, con las comunidades y desde luego en este seguimiento muy cercano de las personas que están ambulatorias y eficientando mucho la capacidad instalada de todo el sector. Aquí ha ocurrido algo de verdad extraordinario. El sector que durante tantos años ha estado fragmentado para la pandemia y para muchas otras cosas, estamos integrados como nunca se había visto. No hay un asunto en donde le corresponde al IMSS o le corresponde a Salud, o esto es un asunto que solamente va a haber el ISSSTE o una Secretaría de Salud del Estado. No, aquí estamos trabajando de manera conjunta. Y desde luego, en estos estados en donde puede o se advierten repuntes, estamos trabajando en el crecimiento, en la reconversión hospitalaria con todo el sector. Identificamos en dónde hay capacidad de crecimiento y de esa manera lo hacemos. En este momento estamos llevando a cabo 5 estrategias, ya están echadas a andar en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, en Querétaro también, y me falta un estado, y en Durango. De hecho, vamos a estar el viernes con el maestro Ferrer allá en Durango, y lo que hacemos es incrementar la reconversión adicional a la que ya se ha hecho. Reclutamos personal, se abren convocatorias para reclutar personal en donde haga falta. Hay 2 elementos que hay que siempre mencionar. El déficit estructural que se tenía de personal ha sido un obstáculo en el tema de la pandemia, o sea, ya nos hacían falta médicos desde antes, y además en una
ánimo y en una búsqueda de proteger también al personal, pues hay personal que ha estado en resguardo domiciliario porque presenta alguna comorbilidad. Entonces, estas dos fuerzas, por un lado, el personal que nosotros mismos tenemos en casa, porque, insisto, por edad o por algún asunto de comorbilidad, más el déficit estructural, uno de los elementos de la reconversión más pesados no es solamente aperturar camas, habilitar espacios y demás, sino es reclutar a personas. Y ahí también otra estrategia que estamos haciendo, que de verdad es muestra también de la solidaridad que pues caracteriza al pueblo de México, es que se hacen reclutamientos voluntarios de trabajadores del propio Seguro Social de otros estados que acuden a ayudar en estados que lo necesitan. Y de esa misma manera estamos trabajando con la coordinación tanto con hospitales privados como con los sectores públicos para el intercambio de servicios. Lo que mencionábamos hace un momento, hay estados en donde por diseño una institución, pongo el ejemplo del Seguro Social, ha tendido a más porque en otros, porque así se ha definido para que los servicios estatales, por ejemplo, puedan atender todos nuestros otros padecimientos y nosotros derivamos otros padecimientos para atender COVID. Entonces, es de las medidas. Solamente para cumplir, en estos 5 estados va a haber un crecimiento de 668 camas. De hecho, ya está ocurriendo, en particular en Chihuahua y en Coahuila. En Durango, Querétaro también lo estamos haciendo. En Nuevo León ya había un crecimiento muy importante de nuestra capacidad instalada y lo vamos a seguir manteniendo de esa manera. Gracias.